Versículo 14, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a oír la voz de Dios en esta noche, hermanos? Éxodo capítulo 12, versículo 14, hermanos. ¿Lo tenemos todos? Yo lo voy a leer, hermanos, porque me leen. Dice la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Dice de esta manera: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y que estás aquí con nosotros, Señor. En esta noche, mi Dios, te pido que me ayudes, Padre, en este tiempo en que se va a predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Dios, que derrames tu gracia sobre mi vida, Señor, y la sabiduría, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Yo me considero como aquella zarza donde ardió el fuego de tu presencia, Señor. Y también me considero como aquel asno que introdujo a Jesús a Jerusalén, Señor, para proclamar el reino de los cielos. Mi Dios, yo te pido, Señor, que tu presencia sea sobre mi vida, Señor, y sobre tu iglesia, mi Dios, en esta noche. También te pido, Dios, que tu palabra produzca el fruto para lo cual tú la envíes en esta noche, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Creo que tú así lo has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. En esta noche, hermanos, en base a esta escritura, quiero compartirles un tema que le he puesto: recordando nuestra redención. ¿Cuál es el tema, hermanos? Recordando nuestra redención. Recordar, hermanos, el precio que se ha pagado por nuestra salvación. Recordar el sacrificio que se ha hecho por nuestra salvación. Eso es lo que significa la palabra redención. Es aquel que paga un precio por rescatar algo que está perdido, hermanos. Y nosotros estábamos perdidos en el pecado, y Jesús pagó con el precio de su vida, hermanos, para salvarnos, para rescatarnos. Amén, hermanos. Recordando nuestra redención. ¿Sabes, hermano, que a veces por los pecados de los padres las generaciones son esclavas del pecado? Una vez Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí durante 400 años. Pero ¿sabes por qué el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto? ¿Cuántos recuerdan la historia de José? Sus hermanos envidiaron a José, tomaron a José, lo secuestraron y lo vendieron como esclavo. Y José fue a parar a Egipto como esclavo para el faraón, hermanos. Dios levanta a José allá en Egipto. Lo hace la mano derecha del faraón. Y con el tiempo, hermanos, muere Jacob, el padre de José. Y los hermanos de José van a la tierra de Egipto por víveres, por alimentos, porque ellos no tenían. José, como amaba tanto a sus hermanos, él extendió la mano a aquellos hermanos que lo envidiaron y que lo vendieron como esclavo. Pero José murió, hermanos. José murió. Y los hermanos de José y las generaciones de los hermanos de José tuvieron que ser esclavos en Egipto, hermanos, por el pecado que ellos cometieron con José, por vender a José como esclavos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay familias que por generaciones son esclavos de un género de pecado, hermanos.
Hay familias que son esclavas de algún pecado, hermanos, porque los padres cometieron ese pecado y ese pecado se traslada a los hijos y a los hijos de los hijos, hermanos. Por eso es importante, hermanos, aceptar a Jesucristo y reconocer su sacrificio para que las familias sean libertadas de la esclavitud del pecado, hermanos. Yo anteriormente me di cuenta de algunos pecados de mis antepasados. Y antes yo de conocer a Cristo, hermanos, me di cuenta que yo estuve practicando los mismos pecados que ellos cometieron, hermanos. Y aún cosas peores. Amén, hermanos. Por eso es importante que las familias reconozcan el sacrificio de Jesús para que sean libres de la esclavitud del pecado, hermanos. Es importante que los jóvenes en esta noche que están aquí, jóvenes que me escuchan y no han aceptado a Cristo, es importante que acepten a Jesús en su corazón. Es importante que reconozcan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para que sean libres de la esclavitud del pecado que sus padres cometieron, de la esclavitud del pecado que nuestros antepasados cometieron, hermanos. Amén, hermanos. Para Israel era un día muy especial, porque recordaría su salida de Egipto, donde había estado durante 400 años esclavizado en la opresión y las tinieblas de Egipto. El rey Faraón se oponía a dejarlos ir para tenerlos bajo su servidumbre y oprimirlos con cargas pesadas, hasta que por medio de un sacrificio redentor fue libre el pueblo de Israel, hermanos. Fue libre el pueblo de Israel. Dios había puesto su mirada en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, porque el pueblo judío, hermanos, era esclavo en Egipto. Y Dios demostró muchas señales al faraón, hizo muchos milagros delante del faraón para que el faraón dejara salir al pueblo de Israel. Pero el faraón, hermanos, endurecía más su corazón y más ensañaba con el pueblo judío, más ensañaba con el pueblo de Israel, hermanos. Así también nosotros, cuando éramos esclavos del pecado y tuvimos la intención de salir, hermanos, para ser libres de ese pecado, el diablo también se ensañaba con nosotros, hermanos. El diablo ponía cargas más pesadas sobre nosotros. El diablo ponía pecados más vergonzosos sobre nosotros para no dejarnos ir, hermanos. Pero el día que reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, las cadenas del pecado se rompieron, hermanos. Y fuimos libres para Cristo Jesús. Fuimos libres para una vida nueva, hermanos. Amén. Cuando el faraón no deja salir al pueblo judío, hermanos, Dios manda a las familias de Israel, escuchen, familias, Dios manda a las familias de Israel tomar un cordero, hermanos, tomar un cordero que no tuviera defecto, que no tuviera ninguna imperfección, y eso representa la vida de Jesucristo, hermanos. Amén. Aleluya. Jesucristo fue perfecto durante su vida terrenal aquí en este mundo, hermanos. Entonces las familias del pueblo de Israel, hermanos, toman aquel cordero y lo sacrifican. Y fue de la manera que el pueblo de Israel pudo salir de Egipto, hermanos. Y de la manera que nosotros pudimos salir de la esclavitud del pecado fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un fuerte aplauso a Jesús en esta noche, hermanos. Cuando nosotros reconocimos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y reconocimos la resurrección de Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros fuimos libres del pecado, hermanos. Y hoy podemos ser libres para vivir para Dios, hermano. Amén. Para vivir para nuestras familias, hermanos. Amén. No hay remedio que pueda salvarnos en este mundo, solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo recordaría Israel su redención? ¿O cómo recordarían las familias de Israel su redención?
su compra de la esclavitud a la libertad, ¿cómo recordaría, hermanos, las familias de Israel esa redención que Dios hizo con ellos, esa salvación que Dios hizo con ellos? Vamos a ver, hermanos, cómo las familias de Israel recordarían su salvación, recordarían su redención. Y el punto número 1, hermanos, lo recordarían al celebrar solemnemente su redención, al celebrar solemnemente su salvación, hermanos. Vamos a ver el versículo 14, hermanos. ¿Están aquí en esta noche, hermanos? Y cómo Dios nos manda a recordar a nosotros nuestra salvación. Cómo Dios manda a las familias cristianas recordar nuestra salvación. El versículo 14 dice, hermanos: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por generaciones, las familias redimidas deben celebrar a Cristo. Toda familia cristiana debe celebrar a Cristo por tan grande salvación que ha hecho con ellos, por tan grande salvación que ha hecho con nosotros, hermanos. No solamente nos ha salvado del pecado, sino nos ha salvado también de una condenación eterna, hermanos. Nos ha salvado de la condenación del infierno. Todo aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón ha sido salvo de sus propios pecados y ha sido salvo de la condenación del infierno, hermanos. Porque el pecado y el no aceptar a Jesucristo va a condenar muchas almas a la condenación del infierno, hermanos, aunque muchos no les guste. Aunque muchos no quieran creer esto, hay una condenación eterna para los que mueren en pecado y se rehúsan a aceptar a Jesús como su Salvador, hermanos. Por eso nosotros celebramos a Cristo, porque entendemos todo esto, hermanos. Nos ha salvado de los pecados que nos llevaban a esa condenación eterna. Amén. Por eso hoy celebramos a Cristo y damos gracias a Dios por Cristo Jesús, hermano. Porque solamente la fe en Cristo Jesús ha podido salvarnos del pecado, de los vicios, hermano. Amén, hermanos. Por eso Dios manda a todo creyente, a toda familia creyente, celebrar a Cristo Jesús. Por eso venimos a los cultos, para celebrar a Cristo Jesús, para celebrar nuestra redención, hermanos. Amén. Por eso cantamos, por eso gritamos con júbilo, por eso danzamos. Amén, hermanos. Por eso adoramos a Dios con todo nuestro corazón, porque entendemos la salvación que ha hecho en nuestra vida, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué significa la palabra solemne? La palabra solemne significa celebrar con pompa. Es algo formal, es algo válido, grandioso, es algo importante, es algo firme, es algo festivo, es algo declamatorio. Recitar en voz alta con entonación y ademanes adecuados, hermanos. Es algo ceremonioso, es engrandecer al Señor, hermanos. Es engrandecer a Jesús. Por eso venimos a los cultos, no es para perder el tiempo, venimos a engrandecer al Dios de nuestra salvación, hermanos. Venimos a engrandecer al Salvador que entregó su vida en la cruz del Calvario, hermanos. Aleluya. A eso venimos a los cultos. Declamatorio, recitar con entonación, que no te dé pena, hermano. Si tú estás agradecido con Jesús durante la alabanza y la adoración, tú puedes decirle: gracias, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor. Tú puedes decirle: Jesús, tú eres hermoso. Jesús, tú eres precioso. Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Eres el Rey de nuestra salvación, hermano. Así recordaría el pueblo de Israel su salvación, y así nosotros recordamos nuestra salvación, hermanos. Amén. Es motivo de fiesta nuestra redención. Hay familias enteras que no celebran redención porque todavía están esclavas al pecado, hermanos. Ahorita hay familias que no han aceptado la salvación de Cristo en sus vidas, en sus hogares, y muchos se están embriagando, hermanos. Ahorita muchos están drogándose porque no han aceptado la redención de Cristo Jesús, hermano. Amén, hermanos. Ahorita muchos están en los bares. Ahorita muchos están en hoteles,
adulterando, fornicando, hermanos, condenándose al infierno si mueren en ese pecado, condenándose al infierno por no arrepentirse y aceptar la redención de Cristo Jesús, hermanos. Pero tú y yo hemos reconocido a Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, hermanos, y hoy estamos aquí. Hoy no estamos en una cantina, hoy no estamos en una esquina drogándonos, hoy no estamos en los hoteles, hermano. Hoy estamos en un culto glorificando a Dios por nuestra salvación. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano, en esta noche. Aleluya. Recordando nuestra salvación, hermano, recordando nuestra redención. Amén. Ahora el pueblo de Israel había sido libertado para adorar y celebrar al Señor. Ahora la presencia de Dios estaba con ellos. Ya no el faraón con su opresión, sino la presencia libertadora del Señor. Amén, hermanos. El día de su libertad fue marcado en el calendario hebreo. Y este día os será en memoria, hermanos. Amén. Ese día que el pueblo de Israel sacrificó el cordero. Ese día que el pueblo de Israel untó la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta. Ese día iba a ser marcado en el calendario, hermanos. Amén, hermanos. Así nuestra salvación, el día que nosotros aceptamos a Cristo, debió haber sido marcado en el calendario para recordar el día que Jesús nos salvó, hermanos. Pero si no lo marcaste, no importa. Como quiera, es importante que tú vengas a celebrar a Cristo porque te ha redimido, porque te ha salvado, hermanos. Amén. Yo recuerdo el día que acepté a Jesús y fue un 11 de noviembre, creo, hermanos, de 1997, algo así. Pero fue un día, hermanos. Ese día yo lo marqué en el calendario. Ese día Jesús me libertó de las cadenas de las drogas. Ese día Jesús me libertó de las cadenas de la embriaguez, hermano. Ese día Jesús me libertó de los recuerdos del pasado, hermanos. Me libertó para vivir una vida nueva en su presencia, hermanos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche, hermanos. Cristo nos ha hecho libres para adorarlo, hermanos. Dice la palabra, hermanos, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, hermanos. ¿Y cuántos han sido redimidos del poder del enemigo, hermanos? ¿Cuántas familias han sido redimidas del poder del enemigo, hermanos? Ahorita hay familias que están esclavas bajo el poder del diablo, hermanos. Pero tú y yo hemos sido libertados del poder del diablo para celebrar a Cristo Jesús en esta noche, hermanos. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo para darnos redención y el perdón de pecados por su sangre, hermanos. Amén. Él nos ha libertado, hermanos. Y es por eso que estamos en esta noche aquí celebrando a Cristo, hermanos, solemnemente, con fiesta, hermanos, con importancia. Amén, hermanos. Así, hermanos, que la familia que ha dejado entrar a Jesús a su hogar, esa familia, hermanos, celebrará a Cristo, hermanos, con importancia. Ese creyente celebrará a Cristo. ¿Y cómo más el pueblo de Israel, hermanos, iba a celebrar su redención? Al comer panes sin levadura. Vamos a ver el versículo 15, hermanos, y 19 y 20. Fuimos libertados para celebrar nuestra salvación en Cristo Jesús. Pero también fuimos libertados para comer panes sin levaduras. Ahorita te explico esto, hermanos. El pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto y lo iba a celebrar solemnemente y al comer panes sin levadura. Versículo 15, hermanos, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Versículos 19 y 20, hermanos. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, hermanos.
Vamos a ver, hermanos, lo que significa la palabra levadura. Pero antes te voy a decir esto. Familias redimidas también se celebra a Cristo viviendo en santidad, apartándonos del pecado, y no solo en la iglesia, hermanos. No solo en la iglesia. Es una parte venir aquí a celebrar a Cristo, pero fuera de la iglesia hay que celebrar a Cristo con nuestra manera de vivir, hermanos. Apartándonos del pecado, apartándonos de la maldad, es una manera de celebrar a Cristo en nuestro trabajo y en nuestros hogares, hermanos. Amén. No solamente en las reuniones, sino también viviendo en santidad, hermanos. Amén. El pan es un tipo del cuerpo y la levadura es un tipo del pecado, hermanos. ¿Cuántos recuerdan la última cena de Jesús? ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús agarró aquel pan y le dijo a sus discípulos: esto es mi cuerpo, que por muchos es inmolado? Así que el pan es un símbolo del cuerpo, hermanos. Y nuestro cuerpo, hermanos, debe de ser santo para Dios. Amén, hermanos. Nuestro cuerpo debe ser apartado del pecado, debe ser apartado de la maldad. Para eso fuimos salvos, hermanos. Amén. Para eso fuimos salvos, para tener una vida diferente y no para seguir viviendo en el pecado, hermanos. Te voy a decir por qué, hermanos. Si checas en las escrituras que leímos, que todo aquel que comiere leudado será cortado de la congregación de Israel, hermanos. Por eso la escritura dice que los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos, hermanos. Hace tiempo escribí una predicación, nomás tengo los puntos, hermano, sobre el motivo de construir un templo en este mundo, hermanos. Y uno de los motivos para construir un templo, bueno, te voy a decir los puntos, hermano. Los motivos para construir un templo es para enseñar doctrina de Dios, hermano. Es para enseñar la palabra de Dios, para que la gente escuche la palabra de Dios y acepte a Cristo y se aparte del pecado, hermanos. Amén. Amén. Y el otro propósito, hermanos, de construir un templo es para los que quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. Los templos son para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. Los que vienen con un corazón sincero a alabar a Cristo Jesús, hermano, a celebrar a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué dice la escritura? Porque no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. En la eternidad, hermanos, solamente la congregación de los justos van a estar en la eternidad con Dios. Así es. Y ahí, hermanos, no entrará el pecador. Ahí no se levantará el pecador, hermanos. Porque el reino de los cielos es solamente para los justos, para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El reino de los cielos es para aquellos que se han apartado del pecado y viven para Dios en este mundo, hermanos. Dale un fuerte a Dios en esta noche, hermanos. Ahí no se levantarán los pecadores, ahí no se levantarán los malos, hermanos. Solamente los que han aceptado a Cristo y viven para Cristo. Amén, hermanos. Amén. 1 Corintios capítulo 5, hermanos, versículo 7. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, hermanos. Dice la palabra, hermanos. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, hermanos. Dios no quiere que celebremos nuestra salvación todavía viviendo en el pecado, hermanos. Dios quiere que celebremos nuestra salvación con una vida nueva, hermanos. Amén.
Yo no puedo celebrar a Cristo siendo el Chuy de antes. El Chuy que se drogaba en las esquinas. El Chuy que la amanecía embriagándose. El Chuy que se peleaba en las pandillas. Yo no puedo de esa manera celebrar a Cristo. Si yo en verdad me he convertido a Cristo, yo debo celebrar a Cristo con una vida nueva, hermanos, con una vida regenerada, hermanos. Si antes adulterabas, tú no puedes celebrar a Cristo siguiendo adulterando. Si antes fornicabas, tú no puedes celebrar a Cristo siguiendo fornicando, porque está en riesgo tu alma, hermanos. Está en juego tu alma. Así que si hemos creído en Jesús, celebremos a Cristo con una vida nueva, hermanos. Amén. Con una vida cambiada, con una vida transformada. Amén, hermanos. Amén, amén. Aleluya. En la ofrenda mecida no se ofrecía levadura, porque en Cristo no había ningún mal. Pero los panes que representa la iglesia eran cocidos con levadura, porque en la iglesia se halla todavía el mal, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Si hay gente en las congregaciones practicando el pecado, que no se crean muy astutos, hermanos, porque como decía el Antiguo Testamento, serán cortados de la congregación de Israel, hermanos. Y el apóstol Pablo nos manda en la palabra que todo aquel que viva desordenadamente, él nos dice, apártense de los tales. Ni coma con ellos. Apártese de los tales, porque van a contaminar la iglesia, hermanos. Se les da la oportunidad de que sigan viniendo